un cambio de era, el mundo, nosotros como venezolanos. Y ese cambio de era, por supuesto, trae consigo diferentes paradigmas. Uno de esos paradigmas diferentes que nos está tocando vivir es el cambio de las energías, es la transición energética de energías fósiles a energías limpias. Y eso invade todos los sectores, eso involucra a todos los países, las tomas de decisiones, las naciones, los diferentes profesionales, los científicos, los investigadores. Por eso que el programa de hoy lo quise hacer sobre ese tema, el tema energético, pero desde el punto de vista de la construcción, desde el punto de vista de la arquitectura. Para ello tengo con nosotros a un invitado muy especial, a un arquitecto venezolano de la Universidad Simón Bolívar, una de nuestras mejores universidades de las que han salido maravillosos profesionales, Héctor Pedrosa. Héctor es venezolano, vive en París hace más de 3 décadas, ha construido en el mundo entero, en Asia, en Europa, por supuesto en Francia, en América Latina, y en estos momentos acaba de culminar un proyecto importantísimo que tiene que ver justamente con ese tema, con la transición energética. Pero vamos a dejar que sea Héctor Pedrosa, quien está hoy con nosotros, quien nos converse sobre este importante tema. Bienvenido. Gracias, Maribeña. Gracias por tu invitación. Me complace estar contigo, estar con ustedes y poder compartir estas experiencias que bien que se den en latitudes otras que la nuestra, apuntan hacia el camino hacia donde se dirige hoy todo lo que es el trabajo sobre la energía a nivel global. En los últimos tiempos, porque me imagino que te ha llevado varios años, te he hecho un poco el seguimiento, porque siempre hay que hacerle seguimiento a los venezolanos que están en el mundo entero y que ponen el nombre de Venezuela en alto con sus trabajos y con sus premios y con la innovación. Y sé que tienes tiempo trabajando, entre otras cosas, en un complejo termoeléctrico que es el más grande del mundo en Marruecos, el complejo de Nur, ¿correcto? Exactamente, sí. ¿Cómo y por qué haces este complejo? Mira, nosotros tenemos trabajando hace un cierto tiempo en el tema de la arquitectura responsable, el urbanismo responsable, y tuve la ocasión y la oportunidad de hacer cursos de especialización en la materia, y trabajamos también en urbanismo. Y nuestra colaboración con el gobierno de Marruecos empezó ya hace más de 5 o 6 años, donde estuvimos trabajando casi 2 años en la planificación de una ciudad nueva, en las afueras de Casablanca, una ciudad para 250.000 habitantes que se llama Zenata con Z. Estuvimos en un shortlist durante 10 años trabajando con el gobierno marroquí y con algo que se llama la CDG, que es como la gente que administra el dinero oficial, el dinero del Estado. Pero finalmente no ganamos ese proyecto, lo perdimos, quedamos en segundo. Un grupo canadiense ganó el concurso en la época, pero siempre mantuvimos muy buenas relaciones con estos organismos que se ocupan del desarrollo de Marruecos. Y nos invitaron a este concurso, 2 años más tarde, era un concurso internacional para la concepción justamente de este proyecto piloto, proyecto importante, Nur, que en la traducción del árabe significa luz. Es un proyecto un programa ambicioso del gobierno de Marruecos, que hay que inscribirlo, hay que entenderlo como parte de sus compromisos internacionales para reducir las emisiones de gas a efecto invernadero, por supuesto las consecuencias sobre el cambio climático, y además de poder generar una mayor autonomía energética, porque el gobierno de Marruecos importa totalmente sus recursos energéticos, sobre todo las energías fósiles, y esto le permitiría tener una cierta autonomía, reducir el impacto de los vaivenes, de la incertidumbre del mercado de los hidrocarburos, y mucho más económico para la gente también, ¿no? Y estable, es decir, pasar de $1, de un barril a 50 a un barril a 100, para un país que importa 100% de su energía, no es lo mismo.
Es decir, que ellos están preparados y están trabajando desde hace algún tiempo, igual que otros países, el tema de la transición energética, de las energías fósiles a las energías alternativas o limpias. Exactamente, y es un proyecto que no es tan viejo, que es nuevo, es un proyecto que empezó, o el programa empezó hace 9 años, 11 años ya, el primero. Este es uno de los 4 complejos que va a construir el gobierno de Marruecos con un horizonte que es para el 2020, que es ya, y es el proyecto que nosotros acabamos de terminar. La parte de energías renovables, solares, dentro del mix eléctrico, llevarlo al 42%. Y para llevarlo al 52% al horizonte 2030. Y progresivamente al 100%. Lo cual quiere decir, y después hay otro componente que es importante, que es también la movilidad, porque estamos hablando de la energía para lo físico, la edificaciones, la industria, etc. Sí. No vamos a hablar todavía de la movilidad de los autos, porque eso es un tema aparte, que es interesante también porque la transición ya está anunciada. Sí, sí. El tiempo de los motores a combustión está contado. Sí, ya tiene que ser energía. Le queda muy poco tiempo en la mayor parte de las ciudades europeas. Ya los carros no entran en el centro de la ciudad, solo los carros eléctricos, y la industria está abocada a la Quiero volver a Nur porque yo me quiero situar en el país. O sea, estamos pensando que mientras Venezuela atraviesa esta situación energética sin precedentes, pero que al mismo tiempo hay muchos que siguen pensando en que este país debería apalancarse en el petróleo los 20, 30, próximos 40 años. Todo indica en el mundo que tenemos que prepararnos para una transición energética muy, muy rápida y que eso nos va, además tenemos todas las herramientas para eso. Tenemos el espacio geográfico, tenemos luz todo el año, luz natural me refiero, agua. Entonces, por eso quiero volver a Nur. Por supuesto, además de las fuentes de energía son muy variadas, no solamente el sol, hay la hidrológica, hay la geotermia, hay la biomasa, hay una cantidad de cosas de las cuales nosotros también podemos disponer para producir energía limpia. Porque esto se hizo en el desierto y entiendo que son 3.000 hectáreas que ocupó. Exactamente, entonces ahí es donde iba a llegar. Este programa vamos a hacer 2.000 megawatios, de los cuales 580 se están haciendo en Nur Ouarzazate, que es la primera de los 4 complejos. Es un complejo, es el complejo termodinámico, ya veremos qué significa, más grande del mundo, pero porque son 3.000 hectáreas son 30 kilómetros cuadrados, es el equivalente, es más grande que la capital de Marruecos, Rabat. Si lo comparamos con Venezuela, ¿qué espacio físico sería? Y es 3.500 terrenos de fútbol, por ejemplo, para ir a la Vinotinto. Son 3.500 terrenos de fútbol de un solo plano. ¿Tú harías eso en Maracaibo? ¿Tú eres Maracaibo? Habría que buscar el espacio, tenemos el lago. Habría que buscar un sitio adaptado, pero quizás el mejor clima para eso no es Maracaibo. Maracaibo a lo mejor tiene otras cosas que podrían utilizarse como energía. Porque el problema de la arquitectura sustentable es la armonía con el sitio, es cómo explotar de la mejor manera posible el potencial del sitio al costo menor posible. Pero además tienes que estudiar el medio ambiente, ¿no? Cada sitio es la bioclimática, cada sitio tiene su propia lógica. Entonces, Marruecos, Ouarzazate es el sitio escogido para el primer complejo. Es un complejo muy particular porque es un complejo multitecnológico que funciona como piloto. Es decir, son las imágenes que estamos viendo mientras estás hablando. Exactamente. Es un complejo que tiene una parte en CSP, que es una cosa muy particular. CSP significa concentración de calor, no es el fotovoltaico, que es más conocido por la mayoría de las personas. Mayoritariamente son 3 centrales de termodinámica y una central fotovoltaica. Dentro de las centrales a concentración CSP hay 2 espejos cilindro parabólicos, que son unos elementos que se mueven y que siguen el transcurso del Sol por concentración, y una central que es a concentración sobre una torre, una especie de anfiteatro donde se organizan los espejos que van a concentrar la energía solar dentro de un punto que va. Entonces, la particularidad de este complejo es esa, que es multitecnológico, y luego que está articulado con unos programas complementarios que son una plataforma de investigación y desarrollo aplicada para las empresas, los investigadores, los laboratorios que quieren trabajar sobre el tema de la electricidad, de la energía solar, y sobre todo sobre el tema de la concentración de la termodinámica, que pueden hacerlo en el sitio, porque además este sitio se escogió porque es un sitio muy particular. Marruecos es un país que tiene un gran capital y radiación solar.
Y este sitio, no sé si esa cifra les puede decir algo, es el DNI es una medida, es la irradiación normal directa, es decir, el rayo solar perpendicular al objeto que lo recibe. El sitio tiene una irradiación de 2.645, 35 kilowatts por hora. Ajá. Un día de sol normal, en un país donde hay sol, tiene 5 kilowatts, tiene 6 kilowatios. Caramba. Si se multiplican 6 kilovatios por 365 días, suponiendo que todos los días haga sol, vamos a llegar a 2.200. ¿Y esto diario? Aquí tenemos 2.600 al año. O sea que se supone que hay 360 días de sol. O sea, por eso es que esa ciudad es una ciudad que además, antes de esto, servía para la industria del cine. Claro. Sobre todo para la industria del cine. Ahí se han rodado Lawrence de Arabia, Jesús de Nazaret, todos estos... los grandes films. Los grandes films que necesitan un medio ambiente antiguo. Ahora se filmará más. Ahora se filmará los de espionaje. James Bond, por ejemplo, a lo mejor persecuciones de aviones entre los paneles solares. ¿Cuánto tiempo? Esta es la más grande del mundo, termoeléctrica. ¿Cuánto tiempo tardó en construirse? Desde que iniciaron los planes, las diseñaste, etc. Nosotros empezamos, cuando ganamos el concurso, estábamos en 2012. Del 2012 a 2015-16 se inauguró la primera fase. 160 megawatts. Bastante rápido. Que ya era la más grande del mundo. Un año, prácticamente. La primera fase. Fueron 2-3 años entre el proyecto, 3 años entre el proyecto y la construcción de la primera fase, y siguieron la segunda y la tercera. Hoy ya la cuarta, que es fotovoltaica, se abrió, o sea que ya el complejo está completamente terminado, produciendo sus 580 megavatios para el cual estaba previsto. 580 megavatios significa en materia de, porque eso no dice nada a la gente, son 2.200.000 personas. Perdona que te interrumpa, pero yo te escucho y no dejo de sentir envidia que mientras algunos países que no tienen petróleo, no tienen recursos energéticos tradicionales, fósiles, en que apalancarse, pues se hayan proyectado desde hace 10 años para los próximos 10, 20, 30, 40, como se debe hacer. Los países se deben proyectar, las naciones se deben proyectar, y nosotros estamos viviendo una situación grave desde el punto de vista de la energía, de muchas otras, pero lo que nos toca ahorita es desde el punto de vista de lo que sería la transición energética. Pero al mismo tiempo, mientras hablas de que esto es tan rápido, 2, 3 años, pues veo que con las condiciones de Venezuela nosotros pudiéramos avanzar muy rápido también en la transición energética y en la modernización para el bienestar al final de la gente, que es lo que importa. Este es un proyecto muy costoso. Es un proyecto costoso, sí, es un proyecto costoso, pero es un proyecto costoso que se articula alrededor de voluntades políticas fuertes y el concurso de financiamiento. Se consiguen financiamiento. De organismos como el Banco Africano de Desarrollo, como bancas alemanas. Es decir, la idea no es que el Estado financia este complejo. Este complejo es un complejo tripartito donde hay un concesionario que respondió al final a una licitación que ganó. Es un grupo, no sé si importa decirlo, ACWA Power, que es un consorcio de operadores, unos basados en Arabia Saudita, etcétera, que entonces ellos se comprometen a construir todo lo que es la parte operativa. En retribución, una concesión sobre 20 y 25 años a un precio de compra garantizado del kilovatio. ¿Qué hace el gobierno marroquí a través de su brazo operador, que es MASEN? MASEN es la Maroc Agency for Solar Energy, la agencia que se ocupa de la energía solar y las energías renovables en Marruecos. Ellos construyen las infraestructuras necesarias a los concesionarios. Es como para dibujártelo, es como si yo fuera a hacer, por ejemplo, un centro comercial. Entonces yo voy a hacer el pasillo, los estacionamientos y tal, y cada comercio va a hacer el mismo, su boutique, su decoración, y va a asumir sus costos, es algo así, claro que la escala es otra, pero la idea es esta. Entonces, sobre una inversión que fueron casi 3,9 billones de euros, la parte de las infraestructuras necesarias a los concesionarios fueron solo menos de 100 millones. Menos de 100 millones. Después entonces los concesionarios construyen y operan cada una de las fases que se van desarrollando. Tú como arquitecto, en los últimos años te has venido especializando, como lo hablábamos antes, en construcción industrial, pero también en alto rendimiento ambiental. Eso me lleva a hacerte 2 preguntas. ¿Cómo ves tú la transición energética
y cuánto tiempo tú le das, aunque me digas que no tienes una bola de cristal, pero cuánto tiempo tú le das en el mundo a las energías fósiles derivadas del petróleo mismo. Yo creo que el tiempo está contado. Sí. El tiempo está contado porque allá había una gestación, había muchos lobbying que permitían, que impedían que las cosas avanzaran rápidamente, pero ya hoy las comunicaciones, la manera del ciudadano landa del planeta reaccionar y exigir de sus políticos, de sus... Respuestas rápidas. De sus políticos. Hoy toda la innovación, todas las investigaciones sobre la energía están dadas a eso. El gran problema es el almacenamiento de la energía y se está avanzando demasiado rápido, muy rápido en las soluciones. La movilidad ya va a ser casi inmediato. Ya claro. China tiene 20 marcas de autos eléctricos. La Fórmula 1 ya no va a ser... La Fórmula 1 ya no va a a ser Fórmula 1 tradicional. La Fórmula 1 quizás podrá existir algún tiempo, pero ya existe la Fórmula E, la Fórmula eléctrica, claro. Donde tenemos grandes premios en cada una de las capitales. O sea, porque ¿qué pasaba? La Fórmula 1 era también una especie de plataforma de investigación que hacía evolucionar la caja Synchronic, que viene de la Fórmula 1. Muchas cosas vienen de la industria del deporte para pasar después para madurar comercialmente. Este proyecto, que ya no es un proyecto, es una realidad, porque es el complejo termoeléctrico más grande del mundo, ¿cuántos premios se ha ganado? Entiendo que se ganó el de la COP21. Bueno, sí, claro, como proyecto en la COP21 en Río, sí fue como proyecto de urbanismo de desarrollo sustentable, por la manera como fue organizado, sus consecuencias, etc. Sí, y después, este proyecto, por supuesto que bueno, es estábamos hablando de NUR, cómo está constituido, y la particularidad de NUR es que tiene la producción de energía solar, la plataforma de investigación y desarrollo, y además hay un edificio, o hay varios edificios, y hay un edificio que es el que representa el complejo, un edificio multifuncional donde hay oficinas, hay un centro de conferencias, porque además hay recepción del público, de turistas, porque hay un circuito turístico, va a haber un parque a tema, hay una cantidad de cosas que vienen articulando un proyecto más global, más de inserción dentro de la población, dentro de una cantidad de un ecosistema que existe y que había que cuidar. Entonces ese edificio, que es el Massen Center, que al comienzo se llamaba el edificio Faro, que ahora se llama el Massen Center después del proyecto, ese edificio no podía no abordar el problema de la arquitectura, ya no hablando más de plan, porque cuando hablamos del complejo estamos hablando de planificación, de urbanismo, de calle de prescripciones, o sea, cuaderno de prescripciones para que cada uno de los concesionarios construyera y edificara las cosas como nosotros habíamos previsto. Hay este edificio que no podía escapar al hecho de ser virtuoso y excepcional en materia de arquitectura sustentable. En un medio ambiente austero y hostil, más bien. Porque el desierto hace calor, no hay vegetación, no hay agua. No hay poca agua, o sea que hay que administrarla bien, aunque tenemos el embalse al lado, porque este complejo necesita mucha agua, porque él funciona por evaporación, por turbinas, o sea, no es una energía que funciona por turbinas. Necesitábamos producir un edificio que tuviera un cierto sentido, y la gente de Massen estuvo de acuerdo. Tal vez te voy a meter en una situación comprometedora, no lo sé, porque te conozco hace años para saber que eres muy, muy profesional y siempre estudias muy bien los temas, pero no puedo evitar tenerte al frente y no preguntarte qué harías tú en Venezuela con el tema de la transición energética y en las diferentes regiones. ¿Qué harías muy, muy rápido para solucionar el gran problema que tenemos? Es que el problema en Venezuela no es la transición energética, porque nosotros tenemos la ventaja de no utilizar el petróleo como energía. Somos grandes exportadores de petróleo. Y quemamos el gas. Pero nuestra energía no es del petróleo, viene del agua, es hidroeléctrica. Se ha empezado a cometer ciertas aberraciones de empezar a traer plantas eléctricas por aquí y por allá, alimentadas por gasolina, porque no hemos sido capaces de mantener, de proyectar y desarrollar la inmensa riqueza que tenemos en nuestras cuencas hidrográficas, que a un momento dado nosotros exportábamos electricidad. Incluso al Mar Caribe. A Brasil, a Colombia y al Mar Caribe. Hoy resulta que no producimos, pero no es un problema de transición, es un problema de mantenimiento y de desarrollo de lo que es específico de Venezuela. Por eso digo, cada sitio va a tener su especificidad, y hay
y hay que programar. Nosotros tendríamos que trabajar en función de los ríos, en función del Mar Caribe hay y que en programar. función de la luz Tenemos todo los el vientos, año. tenemos la marea, tenemos las cuencas, tenemos los embalses, tenemos la geotermia, tenemos muchas cosas. Además tenemos el petróleo, pero... Para apalancarnos 10, 15 años. Pero no vamos a producir electricidad con el petróleo en Venezuela. El petróleo en Venezuela quizás los autos, pero ya pronto ni siquiera lo podremos utilizar para los autos, porque nosotros no hacemos autos. Claro. Los autos vienen de fuera. Y la industria de automóvil hoy ya está haciendo la transición. Es decir, que a menos que hagamos carros especialmente para nosotros, para usar nuestro petróleo, no sé qué vamos a hacer con él. El avance del mundo, por eso decía al principio que estamos transitando un cambio de era y que el cambio de era trae consigo cambios en paradigmas en diferentes áreas. Eso va a empujar a Venezuela desde afuera a avanzar muy rápidamente en el desarrollo interno necesariamente. Claro, ya no hay alternativa. No hay alternativa porque no podemos vivir en autarcia y que de todas maneras la industria es global. Y la industria hoy apunta de manera muy clara y definitiva hacia las energías limpias. Y el nivel de... Quizás debemos esto al Internet, debemos esto a la comunicación, pero el nivel de comunicación y de concierto de los países alrededor de esto es lo único que pone de acuerdo a todo el mundo. Sí. Es lo único que pone de acuerdo a todo el mundo. Lo que no los pone de acuerdo es la tax que vamos a poner como tax de medio ambiente o no, etcétera. Pero si no, en el fondo, y los tiempos, pero en el fondo todo el mundo está de acuerdo. Entonces, que es un camino que es irreversible hoy. Hace un rato comentabas algo sobre la bioclimática, pero pasaste muy rápido porque, bueno, te hice como varias preguntas en uno. ¿A qué te refieres con la bioclimática del complejo? Estamos hablando del edificio Sí, del edificio del Massey claro. Center. Entonces, y hablábamos de los premios de arquitectura. Sí, a eso me y es refiero. verdad que este edificio recibió el premio al mejor edificio labelizado en arquitectura, que se ha dado para llamar eso arquitectura verde o arquitectura ambiental, a la internacional, y es el primero en África a recibir, está labelizado a HQ excepcional. HQ significa alta calidad ambiental. Y cuando se habla de arquitectura ambiental, hay mucho, eso es una cosa que es bastante amplia, que está sobre todo basada en gran parte, yo pienso, sobre el sentido común, pero que se soporta sobre varios pilares, uno de los cuales es la energía, por supuesto, la energía, cómo se consume, el agua, cómo se trabaja con el agua, los materiales, el ciclo de vida de los materiales, la huella de carbono de esos materiales, el origen de los materiales y su impacto sobre la salud de las personas que van a vivir, el confort visual, el confort olfativo, es decir, hay una cantidad de cosas, y todo eso hasta la deconstrucción del edificio, o sea, concepción, construcción, deconstrucción. Ese ciclo de vida del edificio hace que el edificio sea o no virtuoso desde el punto de vista ambiental. Cuando hablamos de la energía, todas las personas que trabajen en esto te van a decir que la mejor energía es la que no se necesita, Claro. es la que no se paga. Claro. Entonces, ¿cómo hace? Y la bioclimática se trata de esto, es decir, son todas las disposiciones pasivas que tú puedes tomar en cuenta en la concepción del edificio para evitar el gasto de energía. Quiero decir con esto, para explicarme un poquito mejor, es decir, mi edificio yo lo voy a instalar en el terreno de una cierta manera para aprovechar o no la incidencia solar, voy a crear un patio, voy a abrir ventanas o no, voy a crear elementos de la arquitectura que son pasivos, es decir, que no dependen de la gestión técnica del edificio, que no dependen del aire acondicionado, que no dependen de la calefacción, que no dependen de... para generar un zócalo, una base sólida que permitirá después ir mucho más allá, inclusive hasta lo que llamamos hoy los edificios pasivos, que son edificios que producen más energía de la que consumen. Es decir, que ellos son edificios que son neutros para el medio ambiente, que van a producir más energía de la que ellos consumen. Pero la base es la bioclimática, es decir, empezar porque el edificio consuma lo menos posible. Y este edificio, en este caso, y la bioclimática, como por casualidad, se inspira de las técnicas ancestrales. Por ejemplo, de lo que hizo el hombre toda la vida desde que salió de las cavernas. Es decir, nadie se ponía una piedra encima de la otra frente al viento donde entraba la lluvia. Es decir, hay cosas que son de sentido común y que se practicaban desde siempre. ¿Y por qué la habíamos olvidado? Porque entonces llegó la técnica
que facilita mucho las cosas y que, bueno, yo puedo hacer un edificio de vidrio donde no importa dónde, y si tengo aire acondicionado, si tengo electricidad, si tengo agua, pero entonces resulta que estamos recalentando la atmósfera porque el aire acondicionado enfría aquí pero calienta arriba. O sea que estamos volviendo a lo primitivo, al primitivismo. Entonces hoy el camino es que la bioclimática es la base, el zócalo importante para avanzar. Entonces este edificio, por ejemplo, es un edificio que aplicamos dos técnicas que son muy antiguas, que es la de la torre de vientos y lo que se llaman los pozos canadienses. Y esa torre de viento, ella va a recuperar el aire arriba, a 40, 50 metros, que está mucho más fresco que en el suelo, y lo va a transportar galerías subterráneas, que son las que van a enfriar ese aire y alimentar las partes comunes, el auditorio, etc. Hay que saber que en el desierto, donde estamos, cuando tenemos 45 grados a la sombra afuera, la temperatura en el suelo a menos 3 metros es de 15 grados. Entonces hay un diferencial entre 15 grados y 45 grados que se puede utilizar para equilibrar y reducir el costo de energía que siempre habrá, porque habrá que hacer regulaciones. Las oficinas tienen aire acondicionado, pero lo que es el auditorio, las partes comunes, el atrio no lo tienen, y nosotros estamos a 25 grados, por 45 fuera, estamos a 25 grados en las partes comunes y 23 grados en las oficinas, lo cual hace que ese edificio sea ya, desde el punto de vista del consumo de energía, un edificio virtuoso. Eso me lleva a pensar, perdona que te interrumpa, que justamente hoy en día donde el debate está sobre el medio ambiente, la preservación del medio ambiente, la ecología, por primera vez las naciones, los países, los ciudadanos, las empresas, las industrias, nos estamos poniendo de acuerdo en lo que es necesario para cuidar el medio ambiente. Eso es un ejemplo. Porque el medio ambiente además no tiene fronteras. Claro, esto es una utopía. Crear un gobierno planetario del medio ambiente, crear un banco es una utopía global del medio ambiente, ya se está trabajando, la idea se está trabajando, la del banco. Un gobierno o una policía del medio ambiente. Algunos países tienen policías locales, sí, pero es una utopía mundial. Pero las diferencias entre las economías, las diferencias de evolución, hacen que algunos lo viven hasta como injusticias. Estos países que están extremadamente desarrollados y que se apoyaron y que hicieron toda la polución que quisieron hacer cuando la pudieron hacer, hoy nos están pidiendo que nosotros no podamos desarrollarnos. Entonces, ¿cómo hacemos? África, por ejemplo, en África hay 600 millones de personas que no tienen electricidad. Sí, que viven en unas condiciones sumamente precarias. Y hoy el precio del kilovatio producido por estos complejos solares va a permitir llevar electricidad a una cantidad de países africanos. Ya están a 1 millón, ya están a casi 1.300 megavatios instalados. Imagínate lo que se puede hacer en el Congo. Entonces, en todas partes del mundo, pero no, claro, tú tienes razón, la lógica de cómo preservar el planeta. Dicen que los foros, ¿para qué sirven si de todas maneras no se ponen de acuerdo? Hay que ir, sentarse, negociar, no ponerse de acuerdo, regresar a los 15 días y tratar de ponerse de acuerdo sobre un punto, 2 puntos, 3 puntos, porque poco a poco se llegará. El problema es que el planeta no va a esperar mucho. Gracias, Héctor. Ha sido una magnífica conversación que nos ha permitido tener luces sobre lo que se está haciendo en otras partes del mundo con relación a la transición energética y a la utilización de energías limpias, y también nos has permitido visualizar un poco la situación de nuestro país y cómo avanzar en el tiempo próximamente. Gracias a ti. Gracias, amigos, espero que hayan disfrutado tanto como yo esta conversación y será hasta la próxima semana.